En España, más de 200.000 personas sufren diabetes tipo 1, de las cuales 30.000 son niños. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y crónica que sucede cuando el páncreas deja de producir insulina. La investigación de diabetes tipo 1 no solo busca mejorar los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes, sino que también tiene el potencial de encontrar una cura definitiva para esta enfermedad. Y esto es lo que busca la Fundación Diabetes Cero. Nos acompaña su directora, Sandra Campinas. Sandra nos acompaña desde Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Muchas gracias, Marta. Es un placer estar aquí hoy con vosotros y poder hablar de la Fundación y visibilizar esta enfermedad, la diabetes tipo 1, que por veces es muy desconocida. Buenos días. Buenos días. Justamente, Sandra, quería empezar con esa pregunta, porque ¿cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2, que es la más común? Porque la gente habla de diabetes y cree que toda es la misma y hay mucha desinformación. Sí, esa para mí es la pregunta clave, ¿no? La diferencia entre esos dos diabetes, pues que se confunden muy a menudo y en realidad, si no es por el nombre, no tienen nada en común. La diabetes tipo 1, como tú bien decías al principio, es una enfermedad autoinmune y genética. Aparece mayoritariamente en edades muy tempranas, entre los 8 y 14 años, aunque puede aparecer en niños de 1 o 3 años y menos, y después en adultos. ¿Y qué pasa con la enfermedad esta? Pues que de repente, no sabemos por qué, el páncreas deja de producir células betas y las células betas dejan de producir insulina. Y claro, eso hace con que la persona sea dependiente de insulina el resto de su vida. Y esto es, claro, es un tiempo muy largo porque si la detectas en niños pequeños, pues el resto de su vida dependiendo de insulina externa y de controles glucémicos para evitar las consecuencias de esta enfermedad que pueden llegar a ser muy graves. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que aparece ya muy avanzado en años y depende mucho del estilo de vida que hayas llevado, ¿no? Y al final, pues puede ser que en algún momento seas dependiente de insulina, pero no es que el páncreas haya dejado de producir las células betas. Sandra, ¿cómo te involucraste con esta asociación? ¿Cuál es tu conexión con la diabetes tipo 1? Realmente no tengo ninguna conexión directa con la diabetes. Llevo muchísimos años trabajando en el tercer sector, antes en el ámbito de la cooperación internacional y siempre he buscado que mi carrera se enfocara hacia un propósito, hacia una causa social. Y recién la fundación pues, estaba buscando dar un paso más en su crecimiento y querían profesionalizar pues, la fundación para que pudiera crecer. Estaban buscando una directora general y me contactaron y el proyecto me ha ilusionado muchísimo y aquí estoy, llevo 5 meses en el equipo y muy motivada y encantada con la misión de la fundación y el proyecto y la ilusión de crecer de la fundación. Te deseamos muchísima suerte en este estrenado puesto que acabas de tener, Sandra. Me imagino que en estos meses sí has tenido oportunidad de estar en contacto con gente que forma parte de la Fundación. ¿Nos podrías contar cómo es la vida de alguien que tiene diabetes tipo 1? Lo comentaba en la presentación, 30.000 niños. Debe ser duro vivir con diabetes siendo niño, teniendo que pincharte insulina. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de la gente que la sufre, Sandra. Pues el día a día de la gente que lo sufre es un día entero, 24 horas de decisiones constantes y de controles glucémicos constantes, porque tienen que tener los índices de glucosa a niveles bajos, porque esto puede derivar en consecuencias graves, como puede ser ceguera, cardiopatías, amputaciones, o sea, ya estamos hablando de consecuencias bastante graves, ¿no? Entonces, pues cuando tienen que hacer cualquier actividad o tienen que, pues también la alimentación, pues dependen de esos índices de glucosa que tienen. Entonces, son controles diarios, todo el día controlando y viendo, pues, qué puedo comer, qué no, qué cantidad puedo comer. Me contaban la historia de algunas madres, ¿no? De los niños más pequeños. Cuando antes de dar de comer, pues tienes que medir la glucosa que tiene y dar la insulina suficiente para seguir adelante, ¿no? Pero después puede ser que el niño no quiera comer la cantidad que tú has previsto, que pasa en niños pequeños, ¿no? Y aquí tenemos una dificultad emocional de gestión como muy, muy impactante, ¿no? Porque un adulto, por
porque lo tiene, bueno, más racionalizado, más controlado, etcétera. Pero en la vida de un niño, pues le afecta en todos los aspectos de comida, emociones, actividad deportiva, todo depende de tu nivel de insulina. ¿Cómo ha cambiado, Sandra, la tecnología, la vida de las personas que tienen diabetes tipo 1? Porque cada vez hay más incluso aplicaciones que te ayudan a controlar la insulina. Cuéntanos cuáles han sido estos avances y cómo han cambiado la vida de estas personas. Yo creo que en los últimos años la vida de las personas con diabetes ha cambiado muchísimo porque, como tú bien dices, la tecnología ha permitido la creación de sensores, de bombas de insulinas que cada vez pues, te ayudan mucho más en ese control, te avisan, se administra la insulina de una manera más fácil. Entonces, eso ha sido un avance brutal para las personas que tienen diabetes tipo 1, ¿no? Tanto eso como la invención de la insulina que lleva ahora ya 100 años y que nos ha puesto en una nueva era en la gestión de esta enfermedad, ¿no? Pero desde la diabetes cero queremos ir un poco más allá, que esta enfermedad no sea solamente crónica, como finalmente se pueda curar y para eso pues existimos. Justamente, Sandra, mi siguiente pregunta era ¿qué objetivos tenéis a largo y corto plazo para la Fundación? Me imagino que encontrar una cura es vuestra meta. ¿Qué tan lejos estamos de que esto sea así, de que sea una realidad? Esa es una pregunta muy difícil de contestar y que nosotros hacemos frecuentemente a los investigadores que apoyamos y financiamos, a nuestro comité asesor científico, cuando tenemos ahí la cura, ¿no? Otro día, hablando con uno de nuestros asesores científicos, el doctor Ramón Gómez, me contaba que pues hace 100 años, como te decía, fue una gran innovación con el descubrimiento de insulina que ha cambiado la vida de los pacientes con diabetes tipo 1. Y en este momento estamos entrando en una segunda era, en una nueva era que también nos permitirá acercar a esta cura, porque se están desarrollando muchas medicinas en el campo de la inmunología, que es fármacos que modulan el sistema autoinmune para que éste no ataque las células betas del páncreas, ¿no? Y creo que tenemos ya algunos medicamentos en ensayos clínicos, algunos de ellos ya llegó a Europa y esperando resultados. De cualquier de las maneras, también se avanza mucho en medicina de precisión, ¿no? Que al final encontrar una cura para todos y para todos los pacientes se hace difícil porque cada uno tiene sus especificidades. Entonces, el avance de la medicina de precisión también nos va a acercar a encontrar esas soluciones más adaptadas a cada uno de los pacientes. Sandra, ¿en qué proyectos de investigación está actualmente involucrada la Fundación y cómo seleccionáis estos proyectos? Actualmente nosotros tenemos dos vías de investigación. Una de ellas es apoyar investigaciones ya existentes en centros de investigación bastante conocidos y referentes en diabetes en España. Y otra vía de investigación es apoyar a jóvenes investigadores en encontrar soluciones más innovadoras y más disruptivas en este ámbito. En este momento participamos en 3 proyectos de investigación en diferentes ámbitos, en el ámbito de la inmunoterapia, en el ámbito de la reprogramación celular y la transferenciación celular. O sea, nombres siempre muy complicados de memorizar y de decir. Y por otro lado tenemos 2 becas que hemos financiado de 50.000 euros cada una en proyectos de microbioterapia y la otra para intentar entender la causa de la diabetes, porque es muy difícil pensar en una cura si no sabes qué es que está causando esta enfermedad. Y se ha observado que cuando el sistema autoinmune ataca estas células beta, hay células que sobreviven. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas 2 células? Porque unas sí y otras no. Pues entender la diferencia pues te permite también profundizar en la causa y así avanzar hacia la cura. Sandra, ¿cómo financiáis estas investigaciones? ¿Cómo funciona la Fundación en cuanto a la financiación?
La fundación ha nacido de un grupo de padres y madres con niños y niñas con diabetes tipo 1, ¿no? Un poco un camino diferente si comparas con otro tipo de fundaciones en el ámbito de la salud y en general. Entonces, estas familias, cuando se han dado cuenta que la única solución que tenía pues era la insulina y que querían que sus niños y niñas fuesen libres de la insulina y pudiesen vivir su vida de una manera mucho más autónoma, independiente y sin preocupaciones, y vieron que no se hablaba mucho de cura en ese entonces, decidieron formar la fundación para promover esa cura, para promover esa investigación, ¿no? Y hasta ahora la fundación se está financiando con aportaciones de socios, personas que colaboran cada mes con la fundación, y también a través de iniciativas solidarias. Tenemos 12 delegaciones en toda España y a nivel de voluntarios, colaboradores, etcétera, pues organizan muchas iniciativas de recaudación de fondos que después pues entregan a la fundación. Y así hemos ido creciendo poco a poco y actualmente pues estamos captando alrededor de €500,000 anualmente y hemos entregado a investigación cerca de €800,000. Unos grandes avances en cuestión de, pues de aportar, ¿no?, al mundo de la investigación. Hablábamos también, Sandra, de que además de investigar estas causas que pueden ayudar a, ojalá, algún día curar la enfermedad, también hablabas del factor psicológico, de cómo afecta a las familias, de cómo afecta a esos niños, sobre todo, porque hablo de niños porque es más difícil de manejar, como tú bien decías, ya de adulto eres más consciente de la alimentación y demás, de niño más duro. ¿Cuál es el apoyo psicológico que una familia puede encontrar en Fundación Diabetes Cero? La Fundación Diabetes Cero está realmente 100% enfocada a la investigación y a la cura. Cuando nació la fundación y se miró lo que había en España y el apoyo que había para la diabetes tipo 1 y los pacientes, se ha visto que este era el grande hueco, la grande pata abandonada, ¿no? Y que había una serie de asociaciones que ya hacían ese acompañamiento al paciente, como la Asociación Española de Diabetes y muchas organizaciones y asociaciones locales que hacen ese acompañamiento al paciente. Entonces, la fundación se decidió enfocar a la parte de investigación, que era la que estaba mucho más en segundo plano y abandonado. Así, cuando algún paciente se entra en contacto con nosotros, lo que hacemos es intentar derivarlo hacia esas asociaciones que hacen este tipo de acompañamiento. Sandra, en tu experiencia como líder de esta asociación, ¿cuál es el desafío más importante que sufre la investigación de la diabetes? ¿Por qué no hay un avance significativo en este campo? Esa es una muy buena pregunta y realmente es un reto. Ya la investigación en sí misma es un tema de largo plazo, o sea, tenemos que tener paciencia. Los proyectos se financian cada 3 años y los resultados ven muy a largo plazo, ¿no? Entonces eso ya pone el horizonte temporal un poco más lejano y para uno pues es difícil posicionarse en el futuro, ¿no? Porque va viviendo en las necesidades más inmediatas y no tanto las de largo plazo, ¿no? Entonces este es un tema importante. Y el otro es que realmente de toda la investigación que se hace, solo 5% de las patentes que se registran llegan a un ensayo clínico. La investigación es un tema costoso y que implica muchos recursos. Y quizás por eso pues haya menos, a nivel de fondos, pues haya menos fondos dedicados a lo que es la investigación. En el caso de la diabetes tipo 1, además nosotros decimos que es un poco una enfermedad huérfana, ¿no? Porque al final los recursos, hace falta muchos recursos, es cierto, pero los recursos son limitados. Y aunque la diabetes tipo 1 tenga una incidencia bastante grande, todavía hay otras enfermedades que tienen una incidencia más grande que provocan muchas muertes todavía, ¿no? Como el caso del cáncer. Y a veces hay que priorizar esa gestión de recursos, ¿no? Por otro lado, lo que tú comentabas al principio, se desconoce la diabetes, se confunde la diabetes con la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces eso también genera bastante desconocimiento al respecto y se quita importancia a la gravedad que tiene la enfermedad, la diabetes tipo 1.
Pero nosotros creemos que la verdad la investigación es el único camino y queremos visibilizar que la investigación es importante, que investigar en diabetes tipo 1 también, ya que esto también provoca unos gastos del sistema sanitario muy grandes, ya que es una enfermedad para toda la vida. Y entonces en eso estamos, a intentar sensibilizar la ciudadanía, las administraciones públicas en dar la importancia que tiene esta enfermedad. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos y muchas gracias a vosotros por estar siempre del otro lado. No se os olvide suscribiros a nuestro canal, VidaTV-ES. Vais a encontrar muchísima información valiosa como la que acabamos de tener con Sandra. Hemos aprendido muchísimo sobre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 y os aseguramos que si os quedáis con nosotros, con Vida Televisión, vais a aprender muchísimo más. No me falléis, que os espero en la próxima. Hasta pronto.